Hola, Hola, Ana. Hola, Nay, buen día. Hola, buenos días. Oye, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué capítulo? En el capítulo 4. Iba el capítulo 4. Ok. ¿A quién le toca? A mí. Ah, adelante. Sí, alguien dijo. Es que en la clase pasada no terminé de exponer el capítulo 3 por el Ya tiempo. sí, es cierto. A ver, adelante. Y además Fernando nos debió unas preguntas, ¿no, Anaí? Así es. Entonces, Fernando anda por aquí. Pero a ver, Edmundo, adelante con lo que te faltó. Sí es Edmundo el que va a terminar de... Ah, sí es Edmundo. Ok, adelante. Ya voy a oír, es que se está tardando un poco, pero Sí, no te preocupes, ya se ve. Ahí ya te vemos. espérame, es que se trabó. Bueno, nos habíamos quedado en el sistema de participación, ¿no? Habíamos visto que el sistema de participación se fundamentaba principalmente por sociedades madre, las cuales ejercían un poder sobre las sociedades nietas y sociedades filiales. En estas, una persona podría comprar ciertas acciones de una empresa y poder formar parte de las decisiones de esta. De esta forma era posible poseer un capital demasiado grande y dominar sobre todas las ramas de la producción. Como dije, basta con poseer el 40% de las acciones para disponer de los negocios de una sociedad anónima. Obviamente podría ser menos porcentaje, pero en el libro expresa un 40 para poder formar parte de las decisiones importantes de la empresa. También Lenin decía que este sistema de participación permite llevar a cabo impunes toda clase de negocios oscuros y sucios. Y bueno, el sistema de participación para Lenin es injusto porque la democratización de la posesión de las acciones son afirmaciones que expresan los burgueses, los clásicos de esa época y la disque socialdemócratas para evitar las críticas de este sistema. El sistema de participación también es un modo para reforzar el poder de la oligarquía financiera. La oligarquía financiera, en pocas palabras, es la acumulación de las riquezas en un pequeño grupo de empresarios. De hecho, países capitalistas más viejos y experimentados, como Estados Unidos, su legislación autoriza la emisión de acciones más pequeñas. Bueno, este sistema de participación sirve para aumentar en proporciones gigantescas el poderío de los monopolistas. Como en la imagen vemos, un cierto grupo de empresarios controlan y dirigen al mundo a su antojo. También permite llevar a cabo impunemente toda clase de negocios, como ya le había dicho, oscuros y sucios, además de robar al público. Esto lo expresaba Lenin. Bueno, los dirigentes de las sociedades madres, formalmente, según la ley, no responden por la sociedad filial, que es considerada como independiente. Debido a esto, se podrían hacer esos negocios oscuros y sucios en la sociedad filial, ya que la sociedad madre no respondía a las acciones que hacía la sociedad filial. Bueno, después en la lectura se habla sobre los bancos rusos y su división. Bueno, todos los bancos rusos que están en Rusia tienen un sistema de participación y otros son independientes. Los que son independientes regularmente son los bancos extranjeros que están en el país ruso, y los que tienen un sistema de participación son regularmente los alemanes, los ingleses y los franceses.
Bueno, los capitales de los bancos se dividen en productivos y especulativos. Los especulativos básicamente son los empleados en las operaciones bursátiles y financieras. Y los productivos son las inversiones en el comercio y en la industria. Esto generalmente gozan de monopolios para la emisión de valores. Bueno, la emisión de valores es una de las operaciones principales del capital financiero, desempeñan un papel muy importante en el desarrollo y consolidación de la oligarquía financiera. La emisión de valores es la compra de acciones por dinero, venden acciones por ingresos. Esta es una forma, decía Lenin, de desarrollar la oligarquía financiera que existe y a la vez es algo injusto para Lenin. Bueno, las otras operaciones lucrativas que expresa Lenin sobre este sistema es la renta del suelo, lo que llevaba a la división de las tierras. Eso se podría decir un poco más que pagaban rentas de suelo muy, muy baratas y todavía para generar mayor ingreso dividían en secciones las tierras de las comunidades. También tenían el monopolio de las telecomunicaciones, eran muy importantes porque, bueno, en las telecomunicaciones hacían la propaganda para la compra de esos productos de estas empresas. Bueno, todo esto Lenin lo expresa que son los hábitos norteamericanos, de los que expresa que hipócritamente se lamentan los profesores europeos y los burgueses bien intencionados, porque se han convertido en hábitos de toda ciudad importante de cualquier país. Bueno, también existen los monopolios de Estado y los privados, como la potasa, petróleo, electricidad, entre otros. Regularmente estos monopolios eran fundamentalmente importantes porque si tenías el monopolio de estos, tenías cierto poder sobre la población. Como potasa, que es creo que la extracción de un compuesto químico, no me recuerdo cuál, el petróleo y la electricidad. Bueno, Lenin dice que son más que distintos eslabones de la lucha imperialista entre los más grandes monopolistas por el reparto del mundo. Bueno, de hecho, en el reparto del mundo, principalmente los empresarios se repartían estas formas de producción de los recursos naturales, principalmente como la potasa, petróleo y electricidad, porque si tenían un poder, si tenían el mercado de esos bienes, generaban más ingresos, ¿no? Entonces, entre los mismos monopolistas se ponían de acuerdo para ver quién ejercía qué en cada de los países. Y bueno, al final del capítulo, Lenin habla sobre el capitalismo moderno, que bueno, en esa época era en el año 1990. Bueno, los capitalistas reparten el mundo no como consecuencia de su particular perversidad, sino porque el grado de concentración al que se ha llegado los obliga a seguir ese camino para obtener beneficios. Bueno, en la época del capitalismo moderno se están estableciendo relaciones sobre la base del reparto territorial del mundo, de la lucha por las colonias, de la lucha por el territorio económico. Esto último, yo creo que hasta hoy 2021 se sigue dando. Las empresas, los empresarios luchan por dominar las grandes ciudades, los grandes comercios para su beneficio personal, para optimizar sus recursos. Entonces, esto es lo que habla básicamente del capítulo 3 de Lenin. Gracias, Edmundo. Bueno, ahí es 1890, ¿no? Más que 1990, es 1890. Y en efecto, de todo esto que hemos visto hasta hoy y lo que vamos a seguir viendo de este texto de Lenin, lo cierto es que Lenin nos hace una descripción
de cómo están operando estos grandes monopolios justamente en la época imperialista, ¿no? Del capitalismo. Entonces, en ese sentido, la verdad es que mucho de lo que nos dice siguió ocurriendo durante todo el siglo XX, pero además sigue ocurriendo ahorita en el XXI, ¿no? O sea, son como estas tendencias de largo plazo. Y justamente el trabajo de los científicos sociales es lograr esto, o sea, como tratar de ver el mundo para dónde va y eso cómo lo fundamentan en términos metodológicos, ¿no? Entonces, por eso a mí este libro me gusta mucho, justamente porque uno se da cuenta que en realidad estas tendencias del capital son de largo plazo. E insisto, cuando uno quiere entender estos problemas de pobreza o desigualdad, la cosa no es tan simple como nada más para decir que es la política neoliberal o que de los 80 para acá. No, la verdad es que la historia económica es mucho más larga y la posición en la que se encuentran los países tiene una explicación que va mucho más allá de la década de 1980. En realidad tiene que ver con una condición más estructural de la economía y que por supuesto pues, está relacionada con el desarrollo histórico de las economías de las diferentes naciones, ¿no? Muchas gracias, Edmundo. Este fue el capítulo 4, ¿verdad? No, el 3. Ah, el 3, ok. Entonces, ahora sí vamos con el capítulo 4, que ese es más chiquito. Gracias. ¿Y a quién le toca el siguiente capítulo? Hola, profesora, buenos días. A mí me toca, pero creo que había comentado que Fernando iba a hacer unas preguntas o algo así. Adelante, Martín. Ah, ok, perfecto. Pero aprovecho para decirle a Fernando que sí nos tienes que contestar las preguntas que quedamos la sesión anterior. Pero vamos a dejarlo al final de las exposiciones. Buenos días, a mí me tocó el capítulo 4, que es acerca del reparto del mundo entre las grandes potencias. Y bueno, para empezar en este tema necesitamos saber cuál es en torno a qué gira todo esto. Y pues bueno, es el reparto definitivo de las tierras, como bien nos dice el título. Pero pues, ¿por qué es definitivo? Bueno, en este caso definitivo no es referente a que ya no existan nuevos repartos. Por el contrario, sí va a haber nuevos repartos, pero ¿en qué sentido es definitivo? Bueno, pues es definitivo en que la política colonial de los países capitalistas, o sea, el imperialismo, ya ha terminado con la conquista de todas las tierras no ocupadas. O sea que ya no hay nuevas conquistas. Entonces, ¿cómo van a surgir los nuevos repartos o en qué sentido no es definitivo? Pues a pesar de que todas las tierras ya se encuentran repartidas en todo el mundo, entre todas las potencias, aún pueden existir nuevos repartos que van a ser de un amo a otro. Ya no van a ser conquistadas y van a tener un amo nuevo, sino que de un amo van a pasar a otro. Bueno, en esta época el capital financiero, como lo escuchamos anteriormente, está muy relacionado con las conquistas. En unos momentos vamos a ver detalladamente por qué, pero precisamente para conocer esto necesitamos una idea en las diferencias en la época en la que estamos y las anteriores, y la idea de la situación actual para poder comprender por qué el capital financiero es tan importante en esta época. Oye, Martina, nada más digo, para los compañeros que quizá no pudieron leer, qué sé yo, decir que cuando el autor dice entre esta época y las anteriores y la situación actual, estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no? Sí, de hecho aquí es lo que iba a comentar, lo que viene. Okay. Y precisamente esta época es el siglo XIX, bueno, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el precedente que nos va a ayudar a explicar un poco esta época o lo que está sucediendo es la extensión precisamente de las posesiones de tierra de Inglaterra, Francia y Alemania por ahora. Podemos ver que duró 20 años para Inglaterra, más aparte otros 20 años del finales del siglo XIX, y para Francia y Alemania su periodo solo se dio durante los últimos 20 años del siglo XIX. Cuando el auge de las conquistas coloniales llega al máximo, nos permite ver que fue lo que dio el paso del capitalismo de la libre concurrencia
que es la época anterior, y el capitalismo monopolista, que es la época en la que estamos actualmente. Bueno, el capitalismo en el que estamos actualmente. Y por lo tanto, el capital financiero va a estar relacionado intensamente por la lucha de reparto del mundo, y ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en eso. Ahora, la expansión territorial en el periodo de 1884 al 1900 fue intenso para algunos estados europeos. Como lo menciona Hobson en el estudio del imperialismo, Inglaterra, Francia, Bélgica y Portugal obtuvieron alrededor de 10 millones de millas en territorio y 142,2 millones en población, que son habitantes de las tierras, de las colonias. En la época, de hecho, en la época de la libre concurrencia, que es la anterior a esta, de hecho aquí está Inglaterra, de 1840 a 1860, los dirigentes burgueses no apoyaban la política colonial, por el contrario, decían que era útil e inevitable la liberación de las colonias. Sin embargo, cuando llegan los nuevos burgueses a cargo de Inglaterra, a finales del siglo XIX, que comienza la colonización, pues ellos sí predicaban precisamente el imperialismo con cinismo. Y, por ejemplo, Chamberlain decía que el imperialismo era una política justa, prudente y económica. Esto creando y generando y guiando competencias que hoy podemos ver en el mercado. Bueno, aquí hay unos países que lo ejemplifican perfectamente. De igual manera, los monopolistas y jefes políticos de la burguesía predicaban y decían que la salvación estaba en el monopolio. Esto pues para generar un sentimiento en la gente y poder apoderarse de las partes del mundo aún no repartidas. Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX ya se encontraba terminada, entre comillas, porque ya dijimos que aún pueden existir nuevos repartos, ya entre ambos, la repartición del mundo. Las posesiones coloniales se agrandaron gigantescamente en 1876 y lo podemos ver aún porque Francia y otras potencias que no menciona el libro, pero pues que podemos ver en capítulos anteriores, que aún no poseían ninguna colonia, pero para el 1914 ya tenían colonias estas cuatro potencias, por lo que la desigualdad de la ampliación de las posiciones era muy grande. O sea, solo países que contaban con un capital financiero muy grande eran los que podían convertirse en colonizadores, y lo podemos ver si comparamos a Francia y Alemania con Japón, ya que a pesar de que tenían aproximadamente una superficie muy parecida y la población también, Francia tiene casi 3 veces más colonias, hablando de superficie, que Japón y Alemania juntos. Además que el capital financiero también era mucho más grande que los otros dos países. Una disculpa, se me desconectó el audio. Y a pesar de que la nivelación del mundo ha sido considerable, entre comillas, entre las últimas décadas, hablando de esta época, factores como la igualación de condiciones económicas y de vida están afectadas por presiones de la industria, del cambio y del capital financiero. Y eso lo podemos ver en capitalistas jóvenes que han podido progresar rápidamente, y otros países del modo capitalista viejo, que ha sido mucho más lenta su crecimiento a comparación de los países capitalistas jóvenes. Y por un lado aparte, pues tenemos a Rusia, ya que es el más atrasado económicamente hablando, porque pues su imperialismo capitalista se encuentra envuelto entre las relaciones precapitalistas que tiene Rusia. Ahora, los estados semicoloniales son estados pequeños y son el objeto de nuevo reparto posible y probable, porque van a suceder. Como dijimos al principio, nuevos repartos son inevitables. Estos estados tienen la particularidad de que conservan sus colonias gracias a que las potencias se disputan estos estados, o sea, tienen intereses diferentes, y por lo cual es difícil para ellos repartirse estas tierras. Y los estados semicoloniales van a ser un buen ejemplo
de las formas de transición de naturales y de la sociedad que hay. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, regresando al capital financiero, y ahora sí vamos a entrar en un poquito más de detalle para ver por qué es tan importante en esta época, es precisamente una fuerza decisiva en relaciones económicas internacionales. Y al ser mm, capital, es capaz de controlar todos los estados de independencia política. Porque para el capital financiero lo más importante va a ser la subordinación que trae la pérdida de independencia política de los países y los pueblos que los convierte en colonias. Y aquí tenemos un ejemplo de que los estados semicoloniales son muy típicos de esto. Por eso se mencionaba que los estados semicoloniales son un buen ejemplo de formas de transición naturales y de la sociedad. Y por lo tanto podemos decir que la lucha de estos países semi-independientes, semicolonizados, estados pequeños, se tuvo que agravar en la época del capital financiero. Y eso igual lo vamos a integrar un poquito más adelante, eh, cuando todo el mundo ya se encontraba repartido. La política colonial y el imperialismo existían muchísimo antes de la fase actual del capitalismo y aún antes de que existiera el capitalismo. Sin embargo, la particularidad del capitalismo moderno consiste en la dominación de las asociaciones monopolistas de grandes empresarios. Porque como ya lo vimos, estos monopolios se van a convertir en más sólidos cuando reúnen todas las fuentes de materias primas posibles. Y pues como ya lo hemos mencionado, los grupos capitalistas lo que buscan va a ser quitarle la competencia o desaparecer la competencia, quitándole las posibilidades a sus adversarios, a sus competentes. Por ejemplo, las tierras que contienen hierro, petróleo, etcétera. Y ahora, la única manera de garantizar el éxito de un monopolio es la posesión de las colonias. Esto excluyendo que se defiendan con una ley sobre el monopolio Estado, porque si no, pues no se podría. Sin embargo, cuanto más adelantado esté el desarrollo del capitalismo y más se haga notar la insuficiencia de materias primas, o sea, mientras mayor sea la competencia, va a ser mayor la lucha por la adquisición de las colonias y en un momento vamos a ver por qué es mayor esta lucha. Pero para el capital financiero no solo van a importar las fuentes de materias primas que ya existen. Al querer abarcar todo lo que se pueda con el capital financiero, van a surgir nuevas técnicas para descubrir nuevas tierras y poder explotar todos los recursos que lleguen a generar capital en un futuro. Eh, ¿Cómo se va a lograr? Pues bueno, el capital financiero tendría que ir de la mano con algún banco o alguien que cuente con este capital, ya que como lo podemos ver en este punto, para descubrir nuevos métodos se necesitan hacer expediciones y grandes inversiones de capital. Y esto lo podemos ver no solo con la agricultura, también lo podemos ver con las riquezas minerales, métodos de elaboración y la utilización de materias primas, entre otras cosas. En general, como lo mencionaba, todo lo que genere capital en un futuro. Y por eso se dice que surge una tendencia del capital financiero a ampliar territorio económico y en general. Por lo que es la tendencia, o sea, podemos decir que el capital financiero es una tendencia a apoderarse de todas las extensiones posibles de territorio, o sea, es apoderarse de todo lo que se pueda con él. Obviamente teniendo en cuenta que este territorio contenga materias primas y pues el sentimiento, o más bien la competencia de no quedarse atrás, pues por las porciones del mundo que se están repartiendo entre las grandes potencias que cuentan con este capital financiero. Bueno, ¿se escucha?
Sí, ahí te escuchamos, Martín. Perdón, es que se estaba desconectando mi audio, me disculpo. Bueno, los intereses de la exportación del capital, como ya lo vimos, el capital financiero, nos van a orillar a que las colonias sean conquistadas. ¿Y por qué? Como lo mencionábamos en un pasado, el mercado colonial es más fácil y solo aquí a veces es posible suprimir al competidor por medios monopolistas. Por eso surge esta necesidad de conquista, por eso surge este auge de las conquistas, porque solo aquí es muy fácil manipular los mercados por medios monopolistas. Eh, Al igual que es posible hacer otras cosas, consolidar relaciones, garantizar encargos, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues con el capital financiero, ya que gracias a su política e ideología refuerzan la tendencia a conquistar colonias. Me gusta esta cita, como lo menciona Hilferding, el capital financiero quiere no la libertad, sino la dominación. Ahora, la política colonial del imperialismo capitalista es solo busca una causa y es la lucha de las grandes potencias por la repartición económica y política del mundo. Eh, lo único que quieren los imperialistas, como lo menciona Hilferding, es la dominación, es todo lo que ellos puedan obtener y su medio va a ser el capital financiero. Y pues bueno, no solo son fundamentales los países coloniales, también son fundamentales los países semicoloniales o estados pequeños, como lo había mencionado anteriormente, ya que son, a pesar de que sean dependientes, a pesar de que sean políticamente independientes, siguen siendo dependientes de estos países coloniales o con colonias, ya que son dependientes financiera y diplomáticamente. Y lo podemos ver con este ejemplo y con el que me gustaría finalizar, ya que Portugal fue un estado independiente y soberano. Sin embargo, desde hace 200 años ha sido protegido por Inglaterra. ¿Y por qué? Pues bueno, fue protegido por Inglaterra, ya que tenían colonias que le interesaban al mismo Inglaterra para reforzar su posición contra España y Francia en la lucha de esta repartición del mundo. Entonces, Portugal fue como la defensa de Inglaterra y un aliado para poder ganar a Francia y España. Esto es en pocas palabras lo que es eh, la repartición del mundo entre las grandes potencias. Muchas gracias, Martín. Me gustó mucho la exposición. Yo creo que fue muy clarita. No sé si alguno de ustedes tenga dudas con la exposición de Martín, alguna pregunta para el compañero, alguna reflexión, algo que los haya dejado pensando este capítulo 4 de El reparto del mundo. Algo, muchachos. Ahí es la última clase. Bueno, si acabamos es la última clase. A ver, algún comentario. Pues a mí me pareció muy interesante porque pues creo que podemos ver o sea, la situación actual, o sea, cómo fue que pasó. Entonces, pues se me hizo muy interesante porque, pues sí, o sea, ya podemos ver, como dice usted, qué fue lo que tuvo que pasar para ver lo que estamos viviendo ahora. Así es, Víctor. A mí lo que me llama la atención de la exposición de Martín es que nosotros hasta ahorita, y además con estas exposiciones que hicimos y que las lecturas que todos ustedes hicieron, de qué pasa o cómo los países en el siglo XIX van dejando las instituciones feudales y van abrazando el capitalismo. Una cosa que veíamos es que, pues que si la segunda revolución industrial, que mandan espías a Inglaterra, ¿no? Y luego o mandan a gente a estudiar o contratan a ingleses y después lo que hacen es mejorar la tecnología británica, sobre todo los alemanes y los japoneses. Y entonces cuando Alemania entra o comienza con estas inversiones en la industria, lo hace acompañada del Estado, y es pionera, ¿no? Como con estas nuevas tecnologías en el tema de la metalurgia, y eso le permite entrar a la segunda revolución industrial
con la última tecnología, con la tecnología de punta. Eso es lo que le va a permitir desplazar a Inglaterra. Estudiamos eso. Y luego nosotros estudiamos también cómo Inglaterra, a pesar de todo, a pesar de que sí, que ya tiene como competidora a Gran Bretaña y a Estados Unidos, que diga a Alemania y a Estados Unidos, de todas maneras sigue manteniendo su hegemonía, ¿no? Aún así, pues ya la comienza a perder. Veíamos cómo Estados Unidos es increíble cómo va a crecer en términos económicos con todas las industrias que se van a desarrollar. Y estudiábamos que, bueno, ustedes vieron en el capítulo de Kirtland que una buena parte de ellos se explica justamente por la expansión de los ferrocarriles y también por la segunda revolución industrial. O sea, la segunda revolución industrial es como este momento en el que se tiene que aprovechar para ver si los países o las naciones, porque acuérdense que apenas el Estado-nación moderno se está consolidando. Entonces, para ver si las naciones van a convertirse en naciones industriales o si van a convertirse en naciones intensivas en mano de obra. Entonces, creo que todo eso ya lo hemos visto y lo hemos estado repitiendo mucho y yo de verdad espero que ustedes ya lo tengan muy claro. Lo interesante de este capítulo que nos acaba de exponer Víctor es que no es, o sea, como que los países estos que ahora son los más desarrollados, que en este momento hayan sido los que, en este momento del siglo XIX, justamente los que dan el brinco para convertirse en países industriales, o sea, no nada más tiene que ver con la segunda revolución industrial, no nada más tiene que ver con que mandaron espías o que invirtieron en los sectores punta, tiene que ver con todo un aparato colonial detrás que a veces se nos olvida ver, ¿no, muchachos? O sea, al final del día, buena parte de la riqueza que tienen se la deben a las colonias a las que llegaron a dominar en su momento. ¿Y por qué pudieron hacerlo? Bueno, lo pudieron hacer porque al final del día estos países tenían como el poderío militar. Entonces, sí es importante tener en cuenta, porque nosotros lo que estamos tratando de entender es, bueno, son muchas cosas, pero una de las cosas es por qué hay países ricos y países pobres, ¿no? Entonces, más o menos ya hemos ido entendiendo que el que un país sea rico no es una cosa de la política neoliberal para acá, es una cosa de más larga data, ¿no? Tiene que ver con toda su historia. Y un momento definitorio es la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, en esta segunda mitad del siglo XIX, insisto, en el marco de esta segunda revolución industrial, claro que le invierten a los sectores punta, claro que tenemos grandes empresas modernas de tipo monopólico que van a estar acaparando mercados, pero a todo este aparato, digamos, como más economicista, se le tiene que sumar todo el tema colonial, chicos. O sea, al final del día, estos países industrializados, buena parte de la riqueza se la deben a sus colonias. ¿Y por qué a sus colonias? Porque bien ahorita por eso me gustó mucho la exposición de Víctor, creo que fue muy claro, porque las colonias por un lado significan materias primas. Entonces, pueden sacar materias primas de las colonias a diestra y siniestra. O sea, bueno, además no tiene nada que contarnos a nosotros cuando fuimos colonizados por los españoles, ¿qué? ¿Cuántos siglos? ¿3 siglos? ¿No? 3 siglos colonizados por los españoles más o menos. Entonces no nos tiene nada que contar. Ustedes saben, bueno, nosotros sabemos lo que significa el saqueo de los recursos. Pero además las colonias no solamente es para saquear recursos, también es para colocar mercancías, ¿no? Y para tener mano de obra. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero Francia, porque no sé si ustedes se quedaron pensando con la lectura de Francia, así de, a ver, los estadounidenses evidentemente eran ricos, eso no tenían colonias, bueno, no tantas, se hicieron como ricos porque sí era un tema como empresarial completamente. Los alemanes, pues sí tenían colonias, pero lo cierto es que sí desarrollaron también una gran industria durante la Segunda Revolución Industrial. Pero ¿qué pasa con Francia? O sea, una cosa que vimos con Francia es que en Francia en realidad no tenemos un gran desarrollo de la industria. Sí lo hay, por supuesto que sí lo hay porque tiene unas zonas ahí industriales y yacimientos mineros, pero la verdad es que no es tan grande el desarrollo. Y entonces uno dice, ¿cómo le hizo Francia? Ah, bueno, pues uno tendría que volver a ver las colonias, ¿no? Entonces, bueno, nada más les quería decir eso, porque sí quiero que hoy terminemos. Decirles que uno no se le tiene que olvidar que estos son países colonialistas. Entonces, cuando empezamos estas exposiciones de países, yo les decía, oigan, por favor, cuando hagan las lecturas, todo el tiempo comparen con México, porque es el referente que tenemos y además pues, es como representativo de América Latina. O sea, tratar de comparar qué está haciendo Francia que no está haciendo México, qué está haciendo Alemania que no está haciendo México, o qué sí estamos haciendo. Entonces, una de las grandes diferencias entre entre Francia, Alemania, Japón incluso, es que a diferencia de estos 3 países, en América Latina no hay colonias. Entonces, nada más que eso no se nos olvide, ¿no, muchachos? Bueno, ahora sí, aquí le toca la siguiente exposición.
Anaí. Profesora. A ver, Jimena, adelante. Sí. Buenos días, compañeras y profesor. A mí me tocó el capítulo 5, que es el imperialismo como fase particular del capitalismo. Es un capítulo un poco corto. Y prácticamente es un resumen de los capítulos anteriores que han explicado mis compañeros. Bueno, el imperialismo surge como desarrollo y continuación directa de las propiedades fundamentales del capitalismo, solo que solamente se ha encontrado en un grado muy alto del desarrollo del capitalismo. Si pudiéramos dar una definición breve de lo que es el imperialismo, sería que es la fase monopolista del capitalismo. Bueno, esta definición solo comprendería lo principal, que por una parte el capital financiero es el capital bancario que se fusiona con el capital de los grupos monopolistas. Y por otra parte, el reparto del mundo en las principales potencias capitalistas. Pero si bien las definiciones breves pues son cómodas porque resumen lo principal, son insuficientes. Y más para una definición como acerca de lo que es el imperialismo. Así que, bueno, voy a dar los rasgos fundamentales, que son 5. Bueno, Lenin nos dice que son 5. La primera es la concentración de la producción del capital. Llega a un grado tan elevado de su desarrollo que se crean monopolios que desempeñan un papel decisivo en la vida económica. El segundo es que la fusión del capital bancario con el industrial y la creación sobre la base de este capital financiero de la oligarquía financiera, que como lo había dicho mi compañero Edmundo, significa oligarquía, que el poder está en pocas manos, bueno, se concentra en pocas manos. Bueno, todo esto nos da una definición más desarrollada del imperialismo, que es que el imperialismo es el capitalismo en la fase del desarrollo en la cual toman cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero y adquieren una importancia de primer orden, la exportación de capital, y empieza el reparto del mundo por los trusts internacionales y se termina el reparto del territorio mismo entre los países capitalistas más importantes. Bueno, más adelante también vamos a ver otra definición del imperialismo, si se tiene en cuenta no solo las nociones fundamentales económicas a las cuales se limita la definición que acabo de dar, sino también en el lugar histórico. Pero Lenin también nos da, bueno, nos explica que nos da la definición de Kautsky, que es un teórico marxista en la época llamada Segunda Internacional, que comprende desde 1889 hasta 1914. Bueno, Kautsky describe al imperialismo como una política determinada a la política preferida por el capital financiero. Y la definición que nos da Kautsky del imperialismo es que es un producto del capitalismo industrial que consiste en la tendencia de cada nación industrial a someter y anexionarse regiones agrarias, cada vez mayores, cuales sean las naciones que puedan. Bueno, Kautsky se pronuncia en contra de los fundamentos principales que di hace un momento, que nos da Lenin. Y bueno, Lenin nos dice que la definición de Kautsky es incompleta, porque solo se reduce a la parte política. Bueno, y es incompleta porque lo característico del imperialismo consiste en la tendencia a la anexión no solo a las regiones agrarias, como nos dice Kautsky, sino también a las industriales.
También porque el reparto definitivo de la tierra obliga al proceder a un nuevo reparto a tender la mano a toda clase de territorios. Para el imperialismo es sustancial la rivalidad de grandes potencias, ya que apoderarse de territorios no directamente para sí, sino también para el debilitamiento de sus adversarios. Bueno, Calwer, Lenin nos cuenta que Calwer en su tratado específico de introducción a la economía nos da un resumen de los datos principales de la economía mundial en los albores del siglo XX. Nos divide las regiones económicas, las principales regiones económicas en 5, que son las principales, que es el centro de Europa, que es toda Europa con excepción de Rusia e Inglaterra, la británica, la rusa, la oriental y la americana, ¿no? Hay 3 regiones con un capitalismo desarrollado. Esto quiere decir que tienen un alto desarrollo de la industria de comunicación, del comercio y de la industria. Entre esas 3 regiones hay una rivalidad imperialista y la lucha entre ellos es extrema. Esto debido a que Alemania dispone de una región insignificante de pocas colonias y porque la lucha por América del Sur va aumentando cada día más. Y existen 2 regiones en las que el capitalismo está débilmente desarrollado, que es la rusa, donde la densidad de la población es débil a comparación de las demás regiones, y la concentración política es grande. Y la otra región es la oriental asiática, donde la densidad poblacional es alta y la concentración política no existe. Bueno, también el reparto de China estaba empezando y la lucha por dicho país entre Japón y Estados Unidos es cada día más intensa. Entonces, Lenin cierra este capítulo diciéndonos que en el terreno del capitalismo, ¿qué otro medio podía haber que no sea la guerra para suprimir la desproporción existente entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la acumulación de capital, por una parte? Bueno, eso sería todo, profesora. Gracias, Jimena. ¿Podemos regresarnos a tu lámina 2, porfa? Sí. O sea, al final del día lo que hace este capítulo es como un resumen de los otros capítulos, de los capítulos previos. Entonces, esto posiblemente sea pregunta de examen. Y los rasgos fundamentales son justamente estos 5 que tiene aquí Jimena, ¿no? Lo primero es esta concentración de producción y de capital, ¿no? Que es tremenda, o sea, es tremenda la concentración que van a tener, porque son los que van a producir más y los países que van a lograr la mayor acumulación de capital. El otro tema justamente es que van a alcanzar este capital financiero porque se va a fusionar el capital bancario con el industrial, ¿no? O sea, el capital financiero es este capital bancario que se invierte en la industria, ¿no? Ese es el capital financiero. El otro tema es la exportación de capital, ¿no? Que los capitales ya se van a comenzar a mover por todo el mundo y van a llegar a otras naciones con inversión extranjera directa o indirecta. Es una cosa que también a nosotros nos tiene que quedar muy clara, porque México durante este periodo estuvo recibiendo mucha inversión. Pues ya lo verán en su clase de México 1, pero México en este periodo del Porfiriato, que es al que corresponde toda esta época imperialista, recibió mucho capital. Entonces, aquí en realidad los capitales ya no se van a quedar dentro de sus naciones, porque lo que quieren justamente es tener una mayor ganancia. Entonces, se van a ir a otros países para poder ser invertidos. El otro tema es la formación de estas asociaciones internacionales monopolistas que se van a repartir el mundo, que es justamente lo que ahorita nos acaban de exponer, ¿no? Los países se van a repartir el mundo, es una realidad,
Y por eso les digo que a la hora de tratar de entender, bueno, ¿y por qué se hace tan rico Alemania o Francia? Bueno, sí, sí hay que mirar todos sus progresos técnicos, la industria y no sé qué, pero no se nos olvide que fueron países colonialistas. Y finalmente está este reparto territorial del mundo, ¿no? Entre las potencias más importantes. Aquí es importante señalar también que Lenin también ya comienza a apuntar que si bien en algún momento hay un reparto territorial, que es en términos como físicos, que se trata de que llegue el ejército y someta al país, lo cierto es que digamos que también este sometimiento de países deja de ser como tan directo y los países comienzan a ser sometidos a partir de la inversión extranjera. ¿Cómo? Bueno, pues justamente con esta apertura de mercados, lo que hacen es llegar a los países, vender sus mercancías o bien llevar el capital a los países y de una manera como muy, mm, ¿cómo llamarle? Pues muy empresarial, ¿no? Ir a saquear los recursos de las naciones sin tener que poner así una bota militar en el país, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ese imperialismo comienza a ser un imperialismo como más empresarial. Entonces, pues muchísimas gracias, Jimena. Teníamos pendientes las preguntas a... También te quedó muy bien el resumen, Jimena. Teníamos las preguntas pendientes, Fernando. No sé si las pudiste trabajar lo de la concentración bancaria. Fernando. Sí, maestra. A ver, adelante, te escuchamos. La concentración bancaria me dijo que... me dijo que investigara de la concentración bancaria y del resultado, ¿no? Bueno, que nada más nos lo explicaras de lo que trae la lectura, ¿no? Ajá, o sea, es como... Te di una serie de preguntas, ¿no? Ajá, es como la centralización de insumos y del capital monetario que está relacionado de los bancos que vienen en las lecturas de los bancos específicos. Y de la segunda pregunta, del resultado del efecto de esa concentración bancaria es que con eso crece la dependencia bancaria por parte de las instituciones y así los bancos toman el derecho de poder decidir sobre los ingresos monetarios. Y Pero, me dio otra. perdón, ¿nos explicas mejor esa última idea? Bueno, esta idea que nos acabas de decir, Fernando. Sí, o sea, la voluntad de poder sobre el uso del uso de lo que va ingresando a los bancos, o sea, por los medios de producción y ya quedan a disposición de los bancos. Ajá. ¿Y eso qué implica? O sea, como cuál es el impacto justamente para el Estado, por ejemplo? Porque me parece que la pregunta que te había dado era eso. O sea, ¿qué implica, pero para las personas, para los países que son al final los sujetos que pueden ser beneficiarios del crédito, ¿no? O sea, ¿qué implica para un país o para una persona que el sistema bancario esté tan concentrado? Mm, que, que, que tengan, pues, ¿me puede repetir otra vez la pregunta? No le puse atención, maestro. ¿Qué implica para un país que qué? Eso, que la concentración bancaria, ¿qué implica para un país o para una persona la concentración bancaria? ¿Qué implicaciones tiene? Pues, para poder decidir, eh, ¿Qué dice Lenin? ¿Qué dice Lenin sobre eso? dice lo que le dije, que con esto, o sea, que dice que crece la dependencia bancaria por parte de las instituciones y y los bancos toman el derecho de poder decidir de los ingresos monetarios. Pero decidir qué. La voluntad sobre el uso, o sea, sobre el uso que se está dando ¿El y uso de qué? de los medios de producción que quedan a disposición de ellos. Y a ver, como por ejemplo, Fernando, a ver un ejemplo de eso. Pues, por ejemplo, el banco alemán, el banco parisino de los que están en... Ay, se me olvidó uno que hay un banco que solo se dedica a
No, pero digamos un ejemplo no tanto del banco, sino un ejemplo de cómo, o sea, cómo puede decidir un banco sobre los medios de producción. Es como, o sea, a través de un flujo, ¿no? O sea, del capital que no se mueve y el que lo hace que se mueva. No, no, a ver, como bien concreto, a ver, a ver, una empresa quiere un banco, Ujú. perdón, quiere un crédito bancario. Entonces, ¿el banco cómo puede terminar influyendo en el tema de los medios de producción? En Mm, términos operativos, ¿cómo? Es, o sea, que el banco le puede abrir como una cuenta corriente a la empresa o a un empresario. Ah, no sé, Fernando, lo que pido es que me contestes un poco sobre los argumentos de Lenin, era la tarea. A ver, Julio. Bueno, como poniéndolo en la época actual, porque bueno, yo lo dirigí así, para empezar, si hay una concentración bancaria, va a haber poca competencia entre las empresas y por consecuencia, como clientes o como usuarios, vamos a tener menos beneficios. Ah, Además, la parte de los incentivos para innovar y para mejorar los precios también van a ser muy pocas. En el caso bueno, de las instituciones bancarias puede haber mutuos acuerdos para que no haya competencia como tal entre ellas, aunque ficticiamente sí lo provoquen. Y en el caso ya específico para la población y para las empresas, las tasas de interés van a ser elevadas. También en el caso de la bancarización de la población, pues va a ser poca. Entonces, solo quienes tengan sumas importantes de capitales requerirán los servicios de la banca. muy bien, Julio. Sí, justamente es eso. O sea, al final del día, cuando el sistema bancario está tan concentrado, tenemos como que si hay, bueno, el público en general, una persona que no es empresaria pública en general va y pide un crédito, pues evidentemente tiene menos posibilidades de tenerlo de entrada. Pero además también las condiciones que pueda poner el banco pueden ser mucho más aplastantes si los bancos, si el sistema bancario está concentrado, si no es tan competitivo. Porque si tuviéramos un sistema bancario competitivo, entonces, pues la palabra lo dice, tendría que haber más competencia entre ellos y seguramente es algo que va a beneficiar al consumidor. Pero en este caso no, el sistema bancario cuando se concentra tanto, deja como más indefenso al consumidor. Pero ¿qué pasa con el tema de las empresas? O sea, al final del día, cuando un empresario va y pide un crédito al banco, el banco puede que se lo dé o que no se lo dé, y en ese sentido, el sector bancario puede tener un gran poder sobre el desarrollo industrial de una nación. ¿Por qué? Porque el sector bancario puede decidir qué industria va a estar promoviendo y cuál no, a qué empresario va a promover y a quién no, porque básicamente van a tener ese poder, o sea, justamente porque está tan concentrado. Si no estuviera concentrado, el empresario podría pedir su crédito entre 100 bancos y quizá alguno se lo daría. Pero si ustedes nada más tienen como 5 bancos que tienen un montón de sucursales, quizás es menos probable que una persona pueda tener un crédito, ¿no? Y que incluso un empresario pueda ser perjudicado y no se le dé el crédito, porque quizá porque el dueño del banco quiere favorecer a otra persona u otro empresario. Eso puede ocurrir, ¿no? El otro tema también es que Lenin, de lo que nos habla en este capítulo, en el capítulo de concentración bancaria, es que se va a desarrollar como una relación muy, muy estrecha entre empresarios, banqueros y funcionarios públicos. ¿Alguien leyó esa parte? ¿Alguien recuerda esto que les acabo de decir? Esta relación entre empresarios, banqueros y funcionarios públicos. ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien la leyó? Bueno, lo que vamos a tener es una relación muy cercana, porque en realidad, digamos que muchos funcionarios o muchas personas que trabajan en el gobierno, como ya para ese momento saben que van a dejar de trabajar ahí, eh, lo que van a hacer es tratar de tener como estas relaciones con los empresarios, para que una vez que dejen sus puestos públicos puedan ir y trabajar en las empresas. Y las empresas, por su parte, por supuesto que todo el tiempo van a estar tratando de acercarse a esta gente que trabaja en el gobierno para poder obtener favores, obtener información. O sea, en realidad tenemos una relación muy cercana en ese sentido. Y hay muchísimos ejemplos, y de hecho ejemplos que son tan recientes como algunos expresidentes que tenemos que van, después de que salen del gobierno, van a trabajar a la iniciativa privada. Entonces, bueno, Lenin lo que dice es que desde muy temprano tenemos esta relación y se los menciono porque seguramente ustedes se van a encontrar en la carrera
con personas que les digan que el Estado es como un mediador, ¿no? Que el Estado no toma partido. No, la historia nos enseña que el Estado, claro que toma partido, y normalmente pues se va a estar aliando, porque el Estado no es abstracto, ¿no? O sea, al final del día está un gobierno ahí que está pues administrado o gestionado por personas, y estas personas tienen intereses, como cualquier ser humano. Entonces, en ese sentido, sí hay como una tremenda cercanía entre empresarios y personas que trabajan en el gobierno. ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que hasta aquí tenemos la lectura de Lenin, ¿verdad, Anaí? ¿Anaí? Anaí, ¿andas por aquí? Bueno, con esto terminamos la lectura de Lenin, ¿verdad, chicos? Sí. Sí, el quinto era el último capítulo. Ah, ok, perfecto. Anaí, ¿estás por aquí? No, creo que no. Bueno. Bueno, chicos, es que me parece que teníamos pendiente la exposición de Rusia, y me dicen ahí que que esta exposición la tiene, bueno, la tenía primero Rafael, pero Rafael no expuso, y entonces Rafael tienes el -0.5 que habíamos acordado. Y después la lectura la iba a dar Marcos Gerardo Carrillo. Entonces no sé si está por aquí. Marcos. A ver. No, me parece que no está. Miren, entonces lo que vamos a hacer, bueno, al final del día ustedes tenían que leer a Rusia, y en realidad en lo que tendríamos que decir ya como en resumen de Rusia, es que Rusia es un país que es predominantemente rural, ¿no? Entonces, que Rusia, que es un país rural, se convierta en la potencia que se va a convertir en el siglo XX, es una cosa que de verdad que es increíble, y que no va a ocurrir en realidad en este periodo que estamos estudiando. Va a ocurrir sobre todo ya en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Lo que nosotros tenemos en la segunda mitad del XIX es que en realidad Rusia, pues insisto, es completamente agrícola, pero además muy cercano a estas instituciones feudales. Tenemos un imperialismo ruso, donde va a predominar el aspecto militar, déjenme ver qué otra cosa. Hay un tema de dominio terrestre, pero porque Rusia es un tremendo territorio, ¿no? Es un territorio muy grande, pero es como bien complicado porque es como muy complicado porque justamente porque tiene territorio tan grande, va a ser difícil que Rusia pueda tener el control de todo el territorio, de todos los pueblos. Eso quiere decir que muchos de los pueblos que van a estar como bajo este dominio ruso, digamos que en algunos casos van a poder mantener como su propia personalidad, ¿no? Tenemos un territorio como poco poblado por lo mismo, porque es un territorio muy amplio, y finalmente ya hacia 1870 vamos a tener la construcción del ferrocarril, y nosotros ya sabemos qué pasa cuando se empiezan a construir ferrocarriles. Por un lado se va a estimular la industria nativa del hierro, se va a promover un mayor comercio interno, pero también un mayor comercio exterior, ¿no? Que al final es como este resultado pues insisto, de la expansión de los ferrocarriles. Eso nos va a llevar a un mayor uso del dinero. Y fíjense, es en este momento, hacia 1870, 1880, cuando los siervos se van a comenzar a emancipar. O sea, para que vean lo atrasada que estaba Rusia. O sea, en realidad Rusia sí tenía instituciones feudales todavía muy fuertes en la segunda mitad del siglo XIX. Y lo que va a pasar es que ya para principios del siglo XX va a comenzar a llegar la inversión extranjera. Y se van a establecer fábricas. Rusia va a tener un tremendo despegue, que es una cosa que les digo que ustedes ya verán en su siguiente curso de historia. Va a tener como un tremendo despegue Rusia ya con la revolución comunista. Sobre todo a partir del 17, la industrialización de Rusia va a ser una cosa impresionante. O sea, es tan impresionante que es un desarrollo que va a pasar como en 2 o 3 décadas. O sea, es una cosa bien express. Y es tan impresionante que es el país que le va a estar haciendo como esta competencia a Estados Unidos en términos de tecnología, y sobre todo de esta tecnología espacial. Entonces creo que nos podemos quedar con eso, con Rusia, porque en este periodo que nosotros estamos estudiando, la segunda mitad del siglo XIX, es un país predominantemente feudal. Aquí lo interesante, les digo, es cómo de ser un país tan feudal, en 2 o 3 décadas se convierte en un país industrializado.
¿no? Y lo va a hacer justamente pues bajo la égida del comunismo. Yo quiero cerrar la clase haciéndoles como una línea del tiempo, bueno, presentándoles una línea del tiempo, nada más para hacer un resumen de lo que estudiamos. A ver, ahí la ven, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, esto fue lo que nosotros estudiamos. Estudiamos, bueno, no todo, pero sí esta parte del feudalismo y del mercantilismo y hasta acá más o menos, ¿no? Casi toda. Antes de pasar a la línea, lo primero que quería recordarles es que nosotros partimos en este curso del concepto de modo de producción, ¿no? Y nosotros decíamos que hay como 3 modos de producción: el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Son los que han existido. Y son como estadios en la historia, no son como etapas de la historia que tienen ciertas características. Entonces, ¿cómo definíamos el modo de producción? Bueno, pues es que en el modo de producción decíamos que las necesidades de los hombres van cambiando, ¿no? Entonces, para satisfacer como las necesidades que el hombre tiene, que las básicas son comer, bueno, la comida, la vivienda y el vestido, pues se tiene que recurrir a la producción. ¿Y qué es esto de la producción? Bueno, pues se tiene que aplicar el trabajo humano a la transformación de la naturaleza, ¿no? Entonces, una vez que aplicamos el trabajo humano para transformar la naturaleza, obtenemos bienes que son necesarios para satisfacer estas necesidades. Y nosotros lo que veíamos es que las necesidades cambian según la época. Los seres humanos no siempre han comido igual, no siempre han vivido igual. Esperen, déjenme quitar el chat. Y no siempre se han vestido igual, ¿no? Ha cambiado la forma en la que se come, ha cambiado la vivienda, ha cambiado el vestido, e incluso han ido creciendo las necesidades conforme pasa la historia. Entonces, la manera en la que se satisfacen estas necesidades también cambia. En ese sentido, la producción también pues tiene que cambiar, ¿no? Y el desarrollo de las fuerzas productivas es una cosa que históricamente también cambia. Cambia la tecnología, cambian las habilidades que tiene la población, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ahora sí, nosotros decíamos que el feudalismo es un modo de producción que tiene como una serie de características, ¿no? Bueno, de entrada, en este modo de producción está mediado como por esta relación social entre señor feudal y siervos, ¿no? Es una relación en la que el señor feudal se compromete a estar cuidando y estar protegiendo a los siervos, y los siervos, a cambio de esta protección y estos cuidados, están obligados a dar una cosa que se llama prestaciones obligatorias, que decíamos que estas prestaciones en su mayor parte son en trabajo, ¿no? Sobre todo van a estar trabajando las tierras. Y el señor feudal les va a dar como un pedacito de tierra, que son las tierras comunales, para que ellos ahí puedan estar sembrando y cosechando sus alimentos. Y en ese sentido tenemos una producción de autoconsumo. Decimos que en este modo de producción no tenemos expansión económica, ¿no? No tenemos mercados desarrollados. ¿Por qué? Porque no había demanda, porque la producción es de autoconsumo, el intercambio es por trueque, no hay un uso generalizado del dinero, no tenemos esta idea de expansión económica, no tenemos grandes ciudades, tenemos una baja división del trabajo, tenemos una baja productividad agrícola, ¿no? Porque pues no hay necesidad de estar como innovando en herramientas, no está como el incentivo. Y luego también tenemos este tema de los gremios. Y tenemos también que es importante el papel de la iglesia. No hay ascenso social, es una sociedad estamentaria, y la gente que normalmente es campesina, pues sabe que sus ancestros lo eran y en un futuro sus hijos serán campesinos. Y lo mismo la gente que pertenece a la nobleza. Este modo de producción feudal duró muchos siglos, como del siglo V al siglo XV más o menos, no siglo XIV. En el siglo XIV tenemos una crisis feudal que ya estudiamos. Y luego, para pasar del feudalismo al capitalismo, pasamos por una larga etapa, que es este famoso mercantilismo que duró más o menos 2 o 3 siglos. Entonces, en este mercantilismo, acuérdense que tenemos como estas características, ¿no? La riqueza significa acumulación de metales preciosos, hay un comercio creciente, se intentan fomentar las balanzas comerciales favorables, o sea que las exportaciones sean mayores que las importaciones. Y luego, por otro lado, en este momento ocurren una serie de sucesos que permiten como este avance al capitalismo. Uno de ellos es el cercamiento de las tierras,
la expulsión de los campesinos de las tierras, y esto va a comenzar a desintegrar el orden feudal. A la par, las ciudades están creciendo. Cuando las ciudades crecen, mucha de la gente que está en el campo se tiene que ir a vivir a las ciudades, por eso están creciendo. Entonces, no siempre las personas que se van a las ciudades pueden ser absorbidas por el mercado de trabajo. Y hay unos que además no solamente es que no puedan ser absorbidos, sino que se resisten a trabajar en una especie como de resistencia, ¿no? Y por eso surgen estas leyes contra la vagancia, que obligan a la gente a trabajar y no le permiten estar como, pues, sin hacer nada, ¿no? Entonces, este paso natural como del feudalismo al capitalismo, platicábamos que no es tan natural, justamente por estas leyes. O sea, tenemos unas leyes que lo veíamos con el capítulo de Marx, que son muy severas, que van a estar obligando a la población a integrarse al mundo fabril, a la fábrica. Nosotros para que estas ciudades pudieran crecer y la gente pudiera ser alimentada, tuvimos que haber tenido una revolución agrícola, ¿no? Y también que la propiedad comunal fuese desapareciendo. Estas condiciones, tanto la revolución agrícola como que la propiedad comunal desaparezca, son las condiciones necesarias para que se pueda llevar a cabo la revolución industrial, la cual va a ocurrir más o menos a mediados del siglo XVIII, hacia 1750. Y entonces ahora sí, aquí ya tenemos el surgimiento del capitalismo, en el siglo XIX la consolidación y para el siglo XX tenemos ya la expansión. El capitalismo también es un modo de producción en el que nosotros tenemos una relación entre el dueño de los medios de producción y los trabajadores, ¿no? Pues me parece que no tengo más que decirlas porque lo hemos visto y porque nos toca vivirlo. Esta relación está mediada por un contrato en el que se establece la jornada laboral y un salario. Si a la persona no le alcanza con el salario que gana, digamos que el capitalista dueño de los medios de producción ya no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Es como problema del trabajador si no le alcanza con ese ingreso, porque así está en el contrato. Y bueno, básicamente esto es lo que vimos nosotros, muchachos. Desde que el capitalismo se consolida, tiene muchas crisis. Tenemos una en 73, en 93, en el 7, y después ya en el siglo XX, que es lo que toca su siguiente curso, vamos a tener como un buen de crisis en el 7, 29, 73, toda la de 82, bueno, aquí no se los puse, pero tengo la crisis del 94, del 95, del 98, la del 99, o sea, en realidad las crisis se han hecho como cada vez más frecuentes. Entonces, bueno, básicamente de esto se trató el curso, de tratar de entender, digamos, como que dónde estamos parados hoy día. Para poder entenderlo, uno tiene que ver de dónde viene. No podemos tener explicaciones así como tan chiquitas, tan de corto plazo, porque eso no nos va a permitir como un buen análisis, ¿no? Entonces, yo quería cerrar nada más con esta línea del tiempo. Lo que a ustedes les toca ver el próximo semestre, insisto, ya es que pasa en el siglo XX y parte del XXI. Entonces, no sé si alguno tenga algún comentario, alguna duda, alguna reflexión final. A ver, Julio, a ver alguna cosa ya al final del curso, ya para cerrar. Bueno, de los últimos dos temas, en el caso de el monopolismo y del imperialismo, bueno, sí me gustaría agregar que para que se dieran estas dos cosas, bueno, para empezar, el monopolio sí, yo lo considero que es una práctica que en algún momento va a tener que decaer. Actualmente, aunque está en el tema de los holding y pues la adquisición de empresas y el consumo pues muy rápido, frecuente de las personas, no sé, yo le doy una esperanza de vida, no sé, a lo mejor suena como extraño, pero tal vez, no sé, entre 70 y 80 años, porque vaya, las empresas grandes actuales, pues son las que están dominando prácticamente la humanidad y dirigen mucho el camino que lleva también las personas hacia un futuro y hacia un posible desarrollo. Y no sé, en este caso, aunque es bueno
que empresas nuevas surjan, a veces tener este tipo de barreras que puedan repercutir en que no se sumen al progreso social, pues a lo mejor sí repercute en el tema, pues no sé, tanto de investigación como científico, como social, como humanidad en general, para que pues tengamos, digamos, ese progreso como nivel, no solo humanidad, sino como grupo reproductivo, ¿no? O sea, como un animal, como un ente que se tiene que esparcir hacia más allá del universo y no solamente esta bolita azul que tenemos y que pues a final de cuentas ahorita ya se está viendo la escasez de las cosas. Entonces, pues digo, en algún momento las empresas van a tener que dejar de ser empresas y luchar entre humanitos para poder reproducirse en otros planetas. Y ya, pues posteriormente vemos cómo evoluciona el tema económico, pero pues al menos ahorita yo pienso, pues bueno, le doy ese estimado, digo, también estoy como viéndome muy emocionado que en algún momento va a tener que desaparecer esto. Y también el tema del capitalismo, pues en algún momento va a tener que evolucionar o transformarse, o veremos qué sucede con esto cuando ya empiece el tema de las conexiones con otros planetas y la población en conjunto con ellos, ¿no? Pero de momento, pues seguiremos estudiando nuestros 5 añitos de carrera. Gracias, Julio. Me da mucho escuchar eso que dices, porque la verdad es que la idea de este curso, además del propio como contenido, es que ustedes tengan esta conciencia de que el mundo puede cambiar. O sea, que el mundo no va a ser igual siempre, que no siempre habrá capitalismo, y que en realidad el poder de cambiar el mundo está en cada uno de nosotros, porque somos parte de él, ¿no? Sobre todo de ustedes, que son, les digo, esta clase más estudiada. Entonces me da muchísimo gusto escucharte, Julio, y que te quedes con esta idea de que el mundo puede cambiar, porque pareciera que todo nos indica que el mundo no va a cambiar, ¿no? Que será siempre capitalismo y siempre democracia y siempre Estados-nación. Y no, el mundo puede cambiar y justamente la historia nos enseña eso. Feudalismo duró 10 siglos y cambió. Entonces, también llévense eso, muchachos, que el mundo cambia. A ver, ¿quién más? Aurora, ¿alguna cosa ya final sobre el curso? Aurora Canseco. Sí, profesora, no, pues como decía mi compañero, no fue bastante interesante cómo nos fue dando estos recursos para aprender desde un principio, ¿no? Sobre los modos de producción, cómo las necesidades han cambiado y todo lo relacionado con ello, ¿no? Y bueno, pues como dice, esta idea también, ¿no? De que el mundo puede cambiar, porque a pesar de que cada modo de producción, pues sí duró bastante tiempo, no sé, tal vez ellos en ese momento pensaban que no iba a cambiar, pero pues surgieron cosas, bueno, muchos aspectos que hicieron que esto cambiara. Y pues sí es bastante interesante como en la época feudal, ¿no? Cómo se le da mucha importancia a este aspecto de la agricultura, de todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, ¿no? Y ya después viene el desarrollo de las industrias y pues surgen otro tipo de necesidades y pues sí, fue interesante cómo hemos llegado hasta hoy y cómo ahora en el capitalismo pues de igual manera ha cambiado eso, ¿no? Y también la parte interesante que como que los que están en ese momento en el poder, los que tienen el poder, como que hacen muchas cosas para seguir conservándolo, ¿no? Para que no cambie esto, para que ellos sigan en el poder como fue en la época feudal, ¿no? Que implementan pues ciertas restricciones o así para que no se desarrolle el capitalismo y que ellos puedan mantenerse. Muchas gracias, Aurora. Pues sí. Bueno, antes de comentarte, pero a ver, Jukari levantó la mano. Sí, maestra. Bueno, ya sería nada más agradecer. Justo tengo la misma opinión que mis dos compañeros anteriores. A mí me gustó mucho cómo llegó el curso y
con respecto a lo del capitalismo y a la historia en general, es justamente muy interesante cómo es que nosotros como seres vivos dentro de este planeta vamos evolucionando desde nosotros mismos y dependiendo del mundo que nos rodea. Entonces, justamente ayer estaba hablando con mi mamá de una de las características que se me hace más interesante del capitalismo, que es la creación de necesidades innecesarias. Estamos en un proceso de la historia en el que todo se vuelve necesario y en realidad no necesitamos nada de todo lo que tenemos, a veces tenemos de más. Entonces, es curioso cómo hemos llegado como seres vivos a este punto y será mucho más interesante el ver cómo nos desenvolvemos, al menos en lo que nosotros vamos a estar viviendo en este periodo de vida que tiene la Tierra. Así es. No, y además, Jucari, eso que acabas de decir es tema del siguiente curso, porque justamente es cómo nos convertimos en una sociedad ahorita de tanto consumo y las empresas tienen todo que ver. O sea, a veces como que me parece que desdeñamos el estudio de empresas, pero lo cierto es que las empresas juegan un papel tan importante en nuestra vida, porque finalmente son las empresas, digamos, la materialización más clarita del capitalismo, ¿no? Las que tienen que vender, las que cada vez producen más bienes. Entonces, si un refri te va a durar 30 años, pues no es una cosa que le convenga a la empresa, ¿están de acuerdo? El refri te tiene que durar menos para que pues, las empresas puedan vender más. Pero bueno, ese será tema del siguiente curso. Yo nada más les quería preguntar, ya para cerrar, insisto, ¿qué es lo que tendría que pasar para que el mundo pueda cambiar? O sea, por ejemplo, nosotros veíamos que el feudalismo, cuando deja... A ver, Julio, a ver, adelante, Julio, antes de que yo les diga. Bueno, en el actual, o sea, la pregunta es para lo actual. Sí, bueno, si quieres déjame decirlo del feudalismo y te doy la palabra. Okay. Nosotros veíamos que en el feudalismo, ¿cuándo cambia el feudalismo? Ah, bueno, pues cambia el feudalismo cuando el siervo para vivir ya no requiere del señor feudal. Y cuando el señor feudal para producir ya no requiere del siervo. O sea, cuando se rompe como este corazón que de la relación de este modo de producción feudal, cambia el mundo. En el caso del capitalismo, justamente esta categoría de modos de producción nos enseña que cuando se rompe el corazón del capitalismo, que es el contrato, se va a acabar el capitalismo. Ahora sí, Julio, adelante. Bueno, yo considero que hay varios factores, dos importantes. El primero es la conciencia social que yo creo que actualmente se vive por el tema también de la comunicación tan rápida que tenemos. Hay dos formas en las que se ve el mundo, ¿no? En la que se critica y no se aporta nada, y en otra donde se proporciona información y se tiene que verificar qué se puede hacer con esa información. Para empezar, ese sería en el tema social, lo rápido en el que se comunican las personas actualmente, pues tiene mucho, en parte del apogeo humanitario, donde podemos visualizar que hay información rápida y repentina de las cosas, y yo creo que en parte esa es una de las cosas en las que va a tener que evolucionar forzoso el tema económico, y en el segundo es en el tema ecológico. Estamos viendo también que parte de uno de nuestros progresos pues fue literal destruir el planeta. O sea, entonces, como humanidad también tiene que cambiar ese tema de progreso, y digo, actualmente hay empresas que surgen de la nada y ya con el tema de ecológico, ¿no? Y que tienen propiamente en sus nombres, pero pues no, nada más con el nombre vamos a cambiar las cosas. Entonces también hay que tener en cuenta que hay que visualizar si en algún momento somos parte de esos empresarios, o somos parte de los trabajadores que laboran para esas empresas, pues que en realidad sí hagamos ese progreso que tenemos digamos, como respuesta a esto, a este nivel educativo que estamos obteniendo, y también concientizar a las personas que no tienen este nivel académico y que podamos aportarles, ¿no? Y a final de cuentas, si digo, esta clase aún no lo has hecho reflexionar como historia, pues a lo mejor darse cuenta que en el futuro vamos a necesitar ya sea ejercerlo, o si no lo ejercen, pues ya al menos que sepan cómo funciona en general las cosas, y pues actualmente el capitalismo, que es principalmente para lo que vamos a estudiar economía.
pero bueno, ahí ya termino mi resumen. Gracias, Julio. Yo nada más le sumaría el tema de la automatización, ¿no? Martín, adelante. Sí, bueno, a mí me gustaría pues quedarme con el segundo punto que mencionó Julio, que es acerca de la ecología, pero pues no tanto por ese lado, sino por el lado de las materias primas. Yo siento que la caída del capitalismo va a ser en cuanto las materias primas empiecen a escasear a un nivel de que ya no se pueda seguir produciendo las cosas como ahora. Creo que el consumismo es nuestra condena de muerte, nuestra condena del fin de nuestros tiempos, pero pues esto es causa del capitalismo. Entonces, Claro. siento que cuando llegue un punto así de extremo en el que no tengamos ya más materias primas, en el que dependamos ahora sí de solo lo necesario, pues ahí va a ser cuando el capitalismo cambie y encontremos un nuevo modelo económico que siga satisfaciendo nuestras necesidades que ha generado el capitalismo, como lo mencionó Jukari, y pues que pueda cumplir pues con, como lo hemos visto con la historia, con un modelo social que pues mantenga a todos en paz, ¿no? O mínimo que siga habiendo ese control sobre la sociedad, pues para que siga siendo rentable para las naciones tener pues tanta gente y que no nos volvamos locos. Así es. Sí, en realidad ya hasta aparecen estas como distopías, ¿no? Que uno puede ver en las novelas, incluso ya en las series. Quién sabe para dónde va el mundo. Entre el tema del consumo e, insisto, el tema de la automatización de los procesos productivos. Adelante, Jorge. Sí, solamente quería, bueno, me he dado cuenta que las transformaciones, pues, o sea, son constantes. No dejamos de transformarnos en cada instante, en cada momento, ¿no? O sea, incluso actualmente siento que estamos cambiando. Si nos damos cuenta como tal, no existe un capitalismo. Ahorita ya estamos como en un sistema híbrido. Tenemos características tanto del socialismo, por ejemplo, con el capitalismo, los horarios de 8 horas, toda esta cuestión. Siento que estamos en una transformación que se va dando. O sea, además de que, o sea, nosotros lo podemos leer y, no sé, en 3 horas vemos, bueno, notamos un cambio, ¿no? Pero hay que recordar que estos cambios se dieron durante años, o sea, no fueron como inmediatos. Como espontáneos, ¿no? Exacto, no fueron espontáneos, sino que fue un proceso de años, de cientos de años. Entonces, yo considero que actualmente ya estamos en una transformación, en un cambio, y no sé por qué, pero como que, bueno, me doy cuenta que es más rápido, cada vez las evoluciones son más rápidas. Sin embargo, aún así es un proceso que lleva un cierto periodo. Adicional a esto, pues, en esa parte de la ecología, yo sí siento que eso nos está obligando a bueno, como humanidad, obliga a modificar los medios de producción, las formas de producir, así como también, por ejemplo, esa parte que habla Yukari del consumismo, últimamente como que he visto que hay más conciencia, a pesar de que hay más tendencia, o sea, que hoy en día con los medios de comunicación que tenemos, si algo hace tendencia, bueno, el consumismo se ve como al máximo por ciento, ¿no? Pero también siento que hay más conciencia. O sea, antes no se hablaba tanto del consumismo, son problemas que antes no se veían, que no se hablaban. De hecho, siento que en esa parte es donde más evolucionamos, que hay muchas cosas que antes no se decían porque no las podían ver. Eran cosas invisibles que la sociedad no percibía. Hoy en día ya se comienzan a percibir y siento que esto es lo que va a lograr los cambios. Pues me encanta lo que dices, Jorge, también, porque es un tema que vimos en la clase, que es esta idea de que el mundo cambia todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos cambiando, el mundo cambia todo el tiempo, las personas cambiamos todo el tiempo, pero la sociedad todo el tiempo está cambiando. Como bien dices, las transformaciones no son espontáneas. O sea, de repente tienes como ciertas revoluciones, pero porque hay un montón de cambios detrás, ¿no? Cambios chiquitos, que a veces uno no los ve.
hasta que ya son como muy evidentes, pero el mundo todo el tiempo cambia. Oigan, pues me da mucho gusto escuchar que sí se quedan como con esta idea de que el mundo puede cambiar, porque ya siento que hice mi tarea para este curso, que es justamente eso, tener como esta idea de que el mundo cambia, no siempre va a ser el mismo mundo, pero que además nosotros somos los sujetos que lo podemos transformar. Y en ese sentido, antes de darle la palabra a Anaí para que nos organicemos con el último examen, les quiero decir que en este mundo de consumo, en este mundo tan visual, tan de imágenes, donde nos aburrimos como muy fácil, donde nos cuesta mucho concentrarnos y hacer cosas más complejas, les quiero decir que de verdad, como la mayor rebeldía que ustedes pueden tener es leer, muchachos, y estudiar. Son el sector más educado de este país. Tienen que leer, es la única manera en la que uno aprende. Desafortunadamente, bueno, no, en realidad como esto de los documentales y las cosas visuales ayudan a que uno se haga una idea. Pero lo cierto es que para tener como un pensamiento más complejo, uno tiene que leer y tiene que leer cosas complejas. Entonces, los invito a que sigan leyendo El Capital en sus clases de economía política, aun cuando ustedes no se sientan marxistas ni nada de eso, porque lo que tiene, por ejemplo, El Capital es que tiene mucho método. Y el método es una cosa que les va a servir para su vida cotidiana, bueno, primero para titularse, ¿no? Para su tesis, pero les va a servir para su vida cotidiana y para su vida laboral. El método es lo que nos permite ser estructurados, que cuando vayamos a un trabajo, el trabajo que sea, y tengamos un problema, lo podamos resolver. Y el método es una cosa que ustedes van a aprender en su clase con El Capital en economía política. El método lo van a aprender en su clase de teoría económica también. Entonces los invito a que lean y a que estudien, a que se tomen en serio la carrera y que se están formando como científicos sociales, ¿no? Tienen que leer, muchachos. Entonces me dio muchísimo gusto trabajar con ustedes. Dice Miguel que le costaba leer y analizar. Sí, yo sé que es bien difícil porque además ustedes están chiquitos, es primer semestre, vienen de la prepa, pero a mí la verdad es que yo estoy muy satisfecha con el trabajo que ustedes hicieron este semestre y es poco a poco, o sea, tampoco es que, pues lo estamos viendo, ¿no? El mundo cambia poco a poco y nosotros como seres humanos también. Entonces leer y ser como cada vez más analíticos y hacer lecturas más complejas es un ejercicio, pues así, intelectual, que tarda mucho tiempo, pero créanme que lo van a conseguir, ¿no? Sí, pues si se aplican en la carrera. Entonces, me dio mucho gusto trabajar con ustedes, seguramente a algunos los veré el próximo semestre y a los que no, bueno, a todos, a los que vería, a los que no les deseo mucho éxito en la carrera, y lean muchachos, de verdad es la mayor rebeldía que pueden tener. Entonces, ahora sí, Anaí, andas por aquí para hablar del examen, porque ya viene la última. Sí. Aquí estoy. Pues el examen, acabo de mandarte una propuesta y bueno, ahorita que la revise Ángeles y que me dé el sí, puedo subirla y no sé si la vamos a requerir el miércoles, Ángeles. O sea, que la hagan ahorita, martes y miércoles. ¿Qué te parece? Que hoy es lunes, ¿verdad? Vamos a dejarla para el jueves, Anaí, porque no sé si todos pudieron leer como a tiempo y eso, y muchas lecturas. Y lo cierto es que si ahorita lo reviso y te envío, te retroalimento, Anaí, pero ya saben que el examen, pues es no bajar nada del internet. Si van a poner algo textual del libro, lo tienen que poner entre comillas y tienen que citar adecuadamente. Lo van a hacer, el examen puede ser individual o puede ser en pareja, ¿no? Entonces ustedes pueden elegir. Si tenemos dos respuestas iguales en un examen, el examen se anula. Evidentemente, si tenemos dos exámenes iguales, también se anula. Entonces, pensando en eso, Anaí, ¿qué te parece si les damos de aquí al jueves para que contesten el examen? Y ya nada más una vez que tengamos este tercer examen y Anaí lo revise, nosotros estaríamos subiendo calificaciones al Classroom, subiríamos como todo el Excel porque aquí la cosa es muy transparente. Entonces subimos todo el Excel para que vean cómo les fue y ya si alguno tiene dudas, ¿no? Con su calificación, antes de subirlas como calificaciones finales. ¿Sale? Sí. El jueves. ¿Sí, Anaí? Damos una fecha por los que tienen dudas, si quieren hacer la réplica, y nos conectamos una sesión a partir de la siguiente semana, en cualquiera de sus exámenes. Entonces, si ustedes ven que está mal calificado o que a lo mejor tenían les quedó una duda que por qué se les calificó mal o así,
pues lo vemos en una réplica, en una sesión de Meet la siguiente semana. ¿Les parece, muchachos? Entonces, les mandamos el examen en un par de horas más y ustedes tendrán para contestarlo el jueves. ¿A qué hora, Anaí? ¿A medianoche? Sí, a medianoche. El jueves a medianoche. Y lo pueden hacer por parejas o lo pueden hacer individual. Entonces, por si lo van a hacer por parejas, para que ya se vayan poniendo de acuerdo, ¿sale? Pues muchas gracias, chicos. Un gusto trabajar con ustedes. No sé, Anaí, si te quieres despedir de los muchachos. Tú todavía los vas a ver, ¿no? Sí, todavía los voy a ver, pero de todos modos, pues fue un buen grupo. Estuvieron muy, muy atentos, muy participativos. Pues la mayoría tiene sus calificaciones casi completas. Si quieren ahorita pues seguir subiendo las preguntas, se les va a calificar con mucha menor calificación. O sea, no esperen un 8, sí me voy a poner mucho más exigente, pero pues se les califica sin problema. De las tareas que no entregaron en su momento, me imagino. De las tareas que no se entregaron en su momento. O sea, las pueden entregar, pero con una ponderación menor. Sí, Okay. Sí, y además son más meticulosas en los últimos. Pues sí, para evitar esto de que luego se la pidan al compañero. Oigan, pues está bien, muchas gracias, Anaí. Pues muchas gracias, muchachos. Pues que tengan buenas vacaciones, ojalá que cierren con mucho éxito su semestre, ¿no? Que les vaya muy bien las evaluaciones y al ratito les mandamos el examen y pues posiblemente nos vemos la siguiente semana por si tienen dudas con las calificaciones, ¿no? Que tengan buen día y buen fin de semestre, muchachos. Nos vemos. Bye. Gracias, Muchísimas maestra. gracias, Miss. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye. Gracias, Anaí. Un abrazo, Ángeles. Oye, ahorita te mando el examen. Yo te iba a decir nada más que si podíamos sumar otras preguntas de Lenin. Yo sé que ya hicieron pues si quieres de una vez te digo, porque yo sé que ya hicieron el cuestionario, pero sería muy bueno si podemos subir. Bueno, más bien quisiera cambiar la pregunta, el sentido. Te la mando ahorita por WhatsApp, porque la tengo por ahí redactada. ¿Sale? Ya para subir. Bueno, mejor. Gracias. Bye. Hasta luego. ¿Nos vamos a ver el miércoles? No va. No, ya no nos vemos. No, ya no. Cerramos. Okay. Bueno, Bye. sale. Bye. Vale, bye.